Estimados alumnos, muy buenos días. El día de hoy, 16 de diciembre, miércoles, vamos a desarrollar dos clases teóricas de inicio, la correspondiente a infecciones quirúrgicas y luego la clase de shock, que es la más amplia. Eh, Entiendo de que el día de hoy tienen más clases teóricas y por eso me han indicado de que adelante para las 12 del día. Por lo cual también les voy a pedir por favor al delegado, si me está escuchando, que la asistencia la pase el doctor Iberico, que tiene a la una, creo que él está programado. Ok, entonces vamos a dar inicio a la primera clase correspondiente al tema de infecciones en cirugía. Por favor, me indican si se ve la pantalla. Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, las infecciones quirúrgicas son diferentes patologías, son temas que ameritan en común un tratamiento quirúrgico, ¿no? Muchas veces son infecciones pequeñas relacionadas solamente a estratos superficiales, como piel, celular subcutáneo o tal vez fascia, pero en otros casos ya son procesos infecciosos que comprometen cavidad. Entonces vamos a ir describiendo algunas de las patologías más frecuentes. Como ven ustedes, son focos infecciosos que generalmente se ubican por lo general y en su mayoría en los estratos superficiales de piel, ¿no? Piel, debajo de la piel, tratamiento celular subcutáneo y fascia, que ameritan, por supuesto, un tratamiento quirúrgico. Las más frecuentes son las que ven en pantalla, los forúnculos, el antrax, la hidradenitis, la celulitis. Entendiendo por forúnculo aquel nódulo inflamatorio que se encuentra en el folículo piloso y que en el cual se produce un proceso infeccioso, ¿no? Generalmente son gram positivos los gérmenes que inician un proceso inflamatorio e infeccioso a este nivel, produciendo lo que se llama foliculitis. Entonces, esta foliculitis muchas veces implica una supuración, una necrosis del tejido superficial. También tenemos el antrax, que es la asociación de muchos forúnculos, ¿no? Que implican un mayor tamaño por la confluencia de forúnculos que hay. Entonces, implican a modo de un absceso, ¿no? La localización de un absceso. Ese es el antrax. Luego tenemos la hidradenitis, que es otra de las patologías que generalmente se localizan en las glándulas apocrinas, glándulas sudoríparas, y sobre todo en las zonas de flexión, como por ejemplo la axila, la región perineal, ¿no? Donde tenemos los genitales, el ano. Entonces, esa es la hidradenitis. Luego tenemos la celulitis, que es la otra entidad que es un poquito más comprometedora, digamos, no solamente en el aspecto regional de las estructuras anatómicas, sino también en el aspecto genérico. Comprometen el estado general del paciente. Una celulitis entonces está localizada en la piel, la dermis, hasta en el celular subcutáneo, caracterizado por edema, eritema, dolor, eh, enrojecimiento de la zona, ¿no? Y muchas veces con compromiso de planos más profundos, como por ejemplo llega a la fascia, a la aponeurosis. Suele causar, como dice ahí, linfangitis asociada o síntomas más genéricos, digamos, ¿no? Que pueden estar dando manifestaciones clínicas mayores. Generalmente los microorganismos más frecuentes, como les dije, son los gram positivos y entre ellos el estafilococo piógenes y el aureus. Acá tienen una imagen de celulitis grave. Se llama grave cuando se encuentran ubicadas estos procesos infecciosos en zonas críticas. Caso cara, caso región perineal, ¿no?
generalmente alrededor de orificios. Estas patologías son de tratamiento inmediato, de diagnóstico y tratamiento inmediato. La celulitis compromete hasta el celular subcutáneo, ¿no? Muchas veces multibacteriana, pero la gran mayoría de gérmenes que producen este proceso inflamatorio son gram positivos. Generalmente el tratamiento es médico y amerita hospitalizar al paciente. No tratamiento ambulatorio, amerita hospitalizar al paciente para la terapia antibiótica endovenosa parenteral. Acá tenemos una imagen de hidradenitis. Como les dije, el compromiso de este proceso inflamatorio ya va a nivel linfático, con inflamación de las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿no? Generalmente se presentan en las axilas, en las zonas de flexión, ¿no? El germen más frecuente que produce son los estafilococos, que pueden ser el Piógenes, el aureus o el proteus, como dice ahí. Ameritan, además del tratamiento antibiótico, también un drenaje, ¿no? La hidradenitis, drenaje quirúrgico. Luego tenemos la linfadenitis con compromiso de los ganglios linfáticos y del sistema linfático, que produce pues unas lesiones especiales en piel de naranja, como le llamamos así, además de un sangrado equimótico que puede estar hablando de esta patología. En estos casos, el germen más frecuente es el estreptococo beta hemolítico. Muchas veces la linfangitis o linfadenitis puede causar efectos sistémicos como fiebre, ¿no? Malestar general, y generalmente la ubicación de la hidradenitis es importante para el tratamiento. Tratamiento con antibióticos siempre para gram positivos. Acá tenemos una patología que inicialmente es un sangrado, digamos, un sangrado, ¿no? Que se torna tipo hematoma, pero este hematoma muchas veces se infecta. Cuando se produce la colonización bacteriana del hematoma, entonces esto ya se llama flemón. Acá tienen ustedes el nombre. El flemón entonces es una inflamación purulenta, ¿no? Que generalmente se ubica en los estratos superficiales, debajo de la piel. Normalmente la signología que acompaña al flemón es una piel aumentada de temperatura, brillante, color rojiza, ¿no? De bordes irregulares, y muchas veces amerita, además del tratamiento antibiótico, un drenaje también quirúrgico. Generalmente están localizados en zonas laxas, ¿no? Como la cara. En este caso vemos un flemón en cara. Luego tenemos la forunculosis, que como ya he mencionado, es la infección de los folículos pilosos, ¿no? Produciéndose estas lesiones purulentas, pustulosas, que significa de que dentro albergan una cantidad de secreción purulenta, infectada. El germen más frecuente son los estafilococos, pero cuando están cerca de regiones contaminadas como el ano, como en la vista se ve, se pueden agregar los anaerobios. Generalmente estas lesiones son múltiples y originan prurito, compromiso de los ganglios, ¿no? Hay ganglios a distancia, adenomegalia y necrosis del tejido. El tratamiento es el drenaje, el cultivo y la antibiótico terapia. Acá tenemos el anthrax, que como les dije es la asociación de forúnculos. Muchos forúnculos asociados o confluentes van a originar esta tumoración que ven ustedes ahí en pantalla, que generalmente está ubicada y se torna como un absceso, ¿no? Generalmente ubicado en planos superficiales. En este caso está ubicado en la nuca, ¿no? Debajo de la piel. La etiología siempre a cargo de los estafilococos. Aquí el tratamiento no solamente es antibiótico terapia, sino drenaje también. Acá tienen un
flemón, digamos, un anthrax mucho más grande, ¿no? Que se torna como absceso. Estos son los abscesos. Los abscesos son cavidades tabicadas que albergan secreción estrictamente purulenta, ¿no? Generalmente los abscesos están originándose por una multiflora. Hay multiplicidad de gérmenes, no solamente gram positivos, sino también negativos y anaerobios. Es por eso que acá el tratamiento antibiótico debe ser de amplio espectro. Lo que usamos generalmente en el caso de abscesos son la asociación de cefaloporinas o quinolonas asociado a un antibiótico contra anaerobio, a un metronidazol, a una clindamicina. Dependiendo de la magnitud del absceso, que ven ustedes ahí, puede originar alza térmica, aparte de compromiso del estado general del paciente, malestar general, sensación nauseosa, etc., ¿no? Es un foco infeccioso grande. Amerita pues un drenaje y debridamiento quirúrgico. Acá hay que hacer el drenaje, debridamiento y antibiótico terapia. Cuando el proceso infeccioso compromete planos más profundos, tales como la fascia o la capa muscular, ya tenemos esto en pantalla que se llama la miositis o fasciitis, ¿no? Este compromiso muscular es severo porque muchas veces no manifiesta signología superficial a la piel. Ya la piel aparentemente está normal, pero el proceso infeccioso está muy profundo. Entonces hay la necesidad de valernos de algunos otros exámenes auxiliares como la ecografía para poder detectar secreción libre a este nivel. Entonces la miositis está producida también por el Staphylococcus aureus, afecta músculos de la región perineal sobre todo, como los glúteos, ¿no? O músculos, el diafragma pélvico, que es otro de los músculos más afectados, el cuádriceps también. Entonces acá el tratamiento es el drenaje quirúrgico y antibiótico terapia contra gram positivos. Esta es la fasciitis necrotizante, que es una de las patologías infecciosas más graves, porque esto lleva a la gangrena, ¿no? Entonces acá sí hay la necesidad de aperturar esta herida hasta lo más profundo para drenar la secreción y tratar mediante antibióticos contra anaerobios. Generalmente el germen que se produce acá es un anaerobio, sobre todo cuando son diabéticos. Los diabéticos son personas que están expuestos a esta patología, la fasciitis. Entonces hay que combatir rápidamente este proceso infeccioso realizando el drenaje quirúrgico y antibiótico terapia seguida. Hay que darle generalmente soporte hemodinámico, una vía. Normalmente estos pacientes están hospitalizados, no pueden estar en forma ambulatoria. Acá tenemos el pie diabético, ¿no? Que generalmente se da por una isquemia, por una angeitis producida por la enfermedad, que muchas veces llega a estos extremos. ¿Ven? Hay una necrosis de los dedos. Esto va a la amputación. Acá también, aparte de los gram positivos, negativos, los anaerobios son los que proliferan. Entonces hay la necesidad de no solamente actuar con el tratamiento quirúrgico, que es amputación, sino también con el tratamiento antibiótico adecuado. Esta patología sí causa mayores estragos, como por ejemplo taquicardia, hipotensión, lo puede llevar a shock al paciente, shock séptico, ¿no? Al shock séptico. Dentro de las infecciones ya quirúrgicas, o sea, producidas por el cirujano, tenemos las ISO. Las ISO son infección del sitio operatorio. Estas infecciones están en relación siempre a la resistencia que opone el huésped, ¿no? Si el huésped no tiene reacción, entonces inmediatamente el germen, que sea bacteria, hongo o virus, ingresa, produciendo la contaminación. Esta primera etapa se llama contaminación. Ahora, si el germen empieza a circular a través de la sangre, se llama bacteriemia y esto se llama colonización.
La colonización implica una bacteriemia que origina signos clínicos, como por ejemplo fiebre, malestar general, ¿no? Y otras signologías genéricas. Pero cuando la bacteriemia origina ya cuadros mayores clínicos, como por ejemplo taquicardia, hipotensión, aparte de la fiebre y patologías asociadas, entonces ya estamos frente a un cuadro infeccioso. Entonces ahí tienen ustedes las ISOs, infecciones del sitio operatorio, producidas por el cirujano. Normalmente la infección se produce basada en un cociente. ¿Cuál es ese cociente? La probabilidad de infección, ¿no? Que está directamente proporcional a la dosis bacteriana. Si, por ejemplo, hemos operado una peritonitis y hemos cerrado la herida, entonces la contaminación bacteriana, si es mucha, hay mucha colonización, entonces se va a producir la ISO. Y también está inversamente proporcional a la resistencia del huésped. Si hay gran resistencia, el paciente no tiene comorbilidades, es aparentemente sano, entonces la infección será menor. Importante recordar este cociente porque de acuerdo a esto está la magnitud de la infección. En Atlanta se viene describiendo estos índices de pronóstico de infección de heridas quirúrgicas. Son índices o factores de riesgo CENIC. Son factores pronósticos, es un índice de factor pronóstico de infección de heridas quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a operar un paciente que tiene ya intervenciones quirúrgicas abdominales previas, es mayor el riesgo de infección de su herida operatoria. Igualmente, si tengo intervenciones con duración mayor de 2 horas, 3 horas, 4 horas, sido sometido a una cirugía larga, entonces hay mayor índice de riesgo de infección de la herida operatoria. Si también existen otros factores adicionales, como por ejemplo la edad avanzada, la obesidad, la diabetes, la malnutrición, etcétera, también es un factor de riesgo CENIC que me va a dar el pronóstico de una probable infección de su herida operatoria. O aquellos pacientes que tienen tratamiento corticoterapia con corticoides, ¿no? Inmunosupresores, etcétera, están sometidos a esto, entonces hay también un factor que me va a inclinar la balanza hacia la infección. Cuando también hay infecciones o intervenciones clasificadas como contaminadas o sucias, ¿no? El caso de la intervención producida por peritonitis, ¿no? O por perforación de vísceras huecas, ¿no? Que son operaciones contaminadas. Todos son factores de riesgo que me van a indicar la probabilidad de que la herida operatoria se infecte. Acá han hecho un paralelo, una relación entre el factor de riesgo CENIC de un paciente con relación al grado de contaminación de la herida quirúrgica. De acuerdo a la contaminación, las heridas quirúrgicas se clasifican en limpias, contaminadas y sucias. Y de acuerdo al riesgo CENIC puede tener un factor, 2 factores, no puede tener ningún factor, hasta 4 factores. Lo que quiero que adviertan acá es lo siguiente. Miren, el paciente que no tiene ningún riesgo CENIC, ningún riesgo, y inclusive siendo una herida contaminada, no amerita un tratamiento de quimioprofilaxis. O sea, antibióticos. No amerita. No hay por qué darle. ¿Se dan cuenta? En cambio, si va avanzando el riesgo CENIC, o sea, hay un paciente diabético con ya intervenciones quirúrgicas anteriores, múltiples, o intervenciones contaminadas, entonces en todos los casos de heridas contaminadas, como la limpia, la contaminada y la sucia, ya hay que dar antibióticos, definitivamente. Inicialmente la quimioprofilaxis y finalmente el tratamiento empírico. Entonces, fíjense cómo el factor de riesgo o índice de riesgo pronóstico CENIC puede ayudar mucho si lo relacionamos con el grado de contaminación de nuestra herida
a la utilización de la quimioprofilaxis con antibióticos. En cuanto a la clínica, todas las heridas tienen un común denominador. Hay inflamación, calor, rubor, dolor y tumor en la zona contaminada. Puede haber fiebre, ¿no? Generalmente cuando son abscesos o son las infecciones profundas, hay fiebre en picos, ¿no? O en todo caso fiebre vespertina. Hay impotencia funcional cuando se trata de miembros, edema, supuración, adenopatías regionales, inclusive el paciente, si hay comorbilidad previa, puede llegar a la sepsis. Hay que evitar eso. Para el diagnóstico, hacer una buena historia clínica, hay que detallar las características de la lesión. En la analítica tenemos que esperar una leucocitosis con desviación izquierda, con neutrofilia. En el estudio, al momento de debridar el absceso, captar la secreción que se encuentra ubicada en la lesión, hay que hacer la tinción GRAN, el cultivo, el antibiograma para ver el germen productor de la infección. O tal vez cuando se trata ya de un caso séptico, hemocultivos. Podemos también hacer uso, como les venía diciendo, de algunos exámenes de radiodiagnóstico. Acá se utiliza mucho la ecografía para infección de planos superficiales. Pero cuando es ya una infección de plano profundo, órgano-espacio, es la TAC, la tomografía, ¿no? Que nos puede estar dando detalles de la cantidad de secreción libre que puede haber en cavidad. El tratamiento, cuando son heridas superficiales, consiste en el drenaje, el debridamiento. Debridamiento, vuelvo a insistir, que consiste en hacer la exéresis del tejido necrosado, del tejido desvitalizado, ¿ok? Y el lavado. Antibióticos específicos de amplio espectro generalmente y analgésicos. Ese es el tratamiento ideal. Ahí ven ustedes el drenaje, simplemente drenaje de un absceso, hay que hacer el debridamiento. O el manejo quirúrgico de una herida en la cual hay falta de sustancia, ¿no? Acá ya amerita un manejo multidisciplinario. Acá hay la necesidad de realizar un colgajo. Generalmente los colgajos, los injertos los realiza el plástico, el cirujano plástico. También juega un papel importante en el tratamiento de la técnica operatoria o técnica quirúrgica a realizar para sacar el foco. Hay que hacer una buena hemostasia cuidadosa. Hay que reducir el espacio muerto, quiere decir que cuando uno lo va a cerrar, hay que cerrar por plano. Y finalmente, minimizar el trauma de los tejidos. No hay que lesionar mucho los tejidos. Cumplir con las medidas de asepsia, obviamente, y eludir suturas a tensión. Nada de suturas a tensión. Las infecciones postoperatorias, ¿no? Generalmente el tratamiento es aperturar la herida, utilizar antibióticos ideales, habiendo previamente hecho los cultivos respectivos, un buen balance hidroelectrolítico del paciente que está hospitalizado y realizar la medida higiénico-dietética que necesita. En cuanto a las complicaciones, una infección de herida, sobre todo operatoria, puede llegar a la evisceración. Entonces, esto hay que evitar, es una complicación seria, severa, que amerita una reintervención quirúrgica del paciente. O progresar a la sepsis. Entonces, cuando es maltratado, mal manejado la herida operatoria, entonces puede hacer sepsis el paciente. O a largo plazo producir una eventuación. Generalmente las heridas contaminadas o sucias debilitan la pared abdominal. Por lo tanto, estas llegan finalmente a ser las eventuaciones o llamadas también hernias incisionales. En cuanto al aislamiento, es importante hacer los cultivos necesarios de la secreción de herida o hemocultivo para ubicar y localizar el germen que origina el cuadro, ¿no? Las cicatrices antiestéticas también pueden ser complicaciones, sobre todo cuando hay lesiones funcionalmente importantes como la mano,
no los miembros inferiores, los miembros superiores. Y todo esto, las complicaciones siempre incrementan la estancia hospitalaria. Acá algunos procesos infecciosos producidos por animales, ¿no? Por mordedura, general mordedura canina, mordedura felina, ¿no? Y otros, como por ejemplo roedores, reptiles, mordedura humana. Fíjense, la mordedura humana siempre amerita combatir esta multiflora. Hay estreptococos, hay estafilococos, hay klebsielas, hay anaerobios inclusive. Entonces, cuando se trata de una mordedura humana, hay la necesidad de usar antibióticos de amplio espectro. Pero cuando es mordedura canina o felina, generalmente se utilizan antibióticos para combatir gram positivos y otras heridas producidas por objetos punzo penetrantes o punzocortantes. Acá los antibióticos sugeridos, cuando son mordedura canina o felina, la amoxiclavulánico es la primera elección, son roedores la penicilina, reptiles la amoxiclavulánico igualmente, y otras mordeduras, usar las cefaloporinas en asociación con anaerobios, con clindamicina, con metronidazol. Es importante recordar esto. También es importante en las heridas quirúrgicas ver la razón de la alza térmica. Generalmente el signo más importante de infección en una herida operatoria es la fiebre postoperatoria. Cuando la temperatura sube más de 38 grados centígrados bien tomadas en 6 horas de diferencia, entonces hay que excluir la cirugía, ¿cierto? Entonces, generalmente por epidemiología, hasta un 91%, ¿no?, de los pacientes cursan con procesos infecciosos y con sinología asociada a procesos infecciosos. Menos del 50% de los pacientes tienen fiebre, generalmente, ¿no? La fiebre se presenta cuando el proceso infeccioso es bastante manifiesto, digamos así. Después de la cirugía, ¿qué hay que esperar cuando hay fiebre? Cuando hay fiebre, el primer día postoperatorio siempre hay que ver la herida, ¿no es cierto? Fiebre postoperatoria precoz, le llamamos así, entre el primero y segundo día postoperatorio. Fiebre postoperatoria temprana entre el tercero y quinto día, postoperatoria tardía entre el quinto y el octavo día. Después ya de la semana, cuarta semana, fiebre postoperatoria subaguda y finalmente la fiebre diferida, fiebre postoperatoria después del mes. De acuerdo al tiempo, entonces, estamos clasificando el alza térmica. En el PO1, en el postoperatorio número 1, siempre hay que buscar los procesos respiratorios, como las atelectasias sobre todo, ¿no? O tal vez las neumonías, aunque es un poquito temprano, pero de todas maneras es importante ver una placa de tórax en los pacientes postoperados en el PO1. En el PO2 hay que buscar las infecciones del tracto urinario, en el PO3 la flebitis, las trombosis venosas profundas, en el PO4 las ISOs. A partir del PO4 ya se presentan las infecciones del sitio operatorio. PO5, 6 y 7, 8 abscesos residuales. Ese es el orden en el que generalmente se buscan los focos. Al examen físico es importante ver signos de flebitis, signos de ISO, infecciones del sitio operatorio que pueden ser aumento de temperatura, rubor, calor, ¿no? Renitencia es otra de las signologías. Luego, evaluar el aparato respiratorio y el abdominal finalmente. En cuanto a los exámenes auxiliares a solicitar cuando se sospecha de infección, hemograma, examen de orina con su respectivo cultivo, hemocultivo, radiografía de tórax, ecografía y finalmente la tomografía. El tratamiento está de acuerdo a la hallazgo. Se hace diagnóstico de un absceso, de un flemón, linfangitis y una celulitis. Entonces, para eso va el tratamiento. Ok, muy bien, entonces con esto
hemos dado por iniciada la clase del día de hoy, tratando el tema de infecciones en cirugía. Ahora vamos a la clase de fondo, que es shock. Vamos a ver shock. ¿Qué cosa es el shock? El shock es un proceso que constituye un trastorno de la irrigación de los tejidos. Este trastorno de la irrigación de los tejidos llega a la isquemia y por ende, si no hay buena irrigación, no habrá buena oxigenación. Por lo tanto, nos produce hipoxia en los tejidos a nivel celular. Ahí está la definición de shock. Es un trastorno complejo del flujo sanguíneo que se caracteriza por una reducción de la perfusión, de la irrigación, y por ende del aporte de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, acá hay una causa y una consecuencia. La causa es la reducción del gasto cardíaco, de la irrigación de los tejidos, y la consecuencia es la hipoxia. ¿Ok? Para ello, generalmente debemos recordar fisiopatológicamente que el aporte de oxígeno a los tejidos está bajo dos factores, está controlado bajo dos factores. El contenido de oxígeno en sangre arterial, lo cual nos va a indicar indirectamente a través de la hemoglobina, la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno. Y el gasto cardíaco, que está controlado a través del volumen por latido, o sea, la frecuencia cardíaca y el volumen o gasto cardíaco. Este volumen latido, que generalmente envía la bomba cardíaca, está relacionado a la precarga, o sea, a la cantidad de sangre que le llega a la aurícula derecha, a la contractilidad, o sea, la fuerza con la que lanza el músculo cardíaco la sangre, y finalmente a la poscarga, que está relacionada a la resistencia vascular sistémica que ofrecen los vasos cuando fluye la sangre a través del aparato circulatorio. También es importante recordar que cuando un determinado volumen de sangre atraviesa un vaso, obtiene primeramente la resistencia del vaso y esto origina una presión, ¿ok? Una presión catalogada como P mayúscula, que está acá. Y cuando sale del vaso, la misma cantidad de sangre está sometida a una presión menor, ¿ok? Denominada como P minúscula. Entonces hay una diferencial entre la presión inicial y la presión final. Esa diferencial de presión o delta de P está directamente relacionada al flujo e inversamente relacionada a la resistencia vascular sistémica. Es otra de la fisiología y de la fisiopatología a tomar en cuenta cuando hablamos de shock. Normalmente los mecanismos fisiopatológicos del shock se dan como hipoperfusión. Hay mecanismos que tratan de compensar inicialmente esta hipoperfusión. Llegamos a la hipoxemia, que es la consecuencia de la hipoperfusión. Hay alteraciones en el metabolismo, sobre todo anaerobio. Llegamos a la acidosis, a la disfunción y finalmente a la falla orgánica multisistémica cuando el paciente es mal manejado. Existe sí una respuesta inicial por parte del organismo, que es una respuesta compensatoria, que trata de compensar el trastorno que se ha iniciado. Y esta respuesta compensatoria es la actividad simpática, ¿no?, que se opone generalmente a la hipotensión y que es mediada a través de los vasoreceptores carotídeos y aórticos. Entonces, la secreción de adrenalina, de noradrenalina por parte del organismo puede compensar inicialmente haciendo vasoconstricción, taquicardia, aumento del débito cardíaco. Pero también existe otro mecanismo compensatorio, la disminución de la precarga a nivel de la aurícula derecha es captado por unos sensores que tenemos en la aurícula derecha. Y esto puede originar como consecuencia una hipovolemia. O sea, la precarga disminuye
y eso es captado inmediatamente por el corazón, lo cual hace posible este mecanismo compensatorio de la contracción de las famosas orejuelas. ¿Se acuerdan de las orejuelas? Cada aurícula tiene su respectiva orejuela, que son pequeños depósitos de sangre que alberga el corazón en estas situaciones, en situaciones en las cuales baja el gasto cardíaco. Entonces se contraen las orejuelas tratando de compensar inicialmente, ¿no? También la secreción de hormonas, como por ejemplo la HDA, la hormona antidiurética, que puede hacer vasoconstricción renal, evitando de esa manera la pérdida de volumen, también puede ser un mecanismo compensatorio inicial. Finalmente, la activación del eje renina-angiotensina, produciendo retención de sodio y agua, es otro de los mecanismos iniciales compensatorios. Entonces, en conclusión, la baja del gasto cardíaco puede ser compensada fisiológicamente por el organismo inicialmente, cuando es pequeño, pero cuando esta es mayor y se perpetúa la hipoperfusión, entonces podemos llegar a la disfunción orgánica y por ende al daño celular y a la necrosis, lo cual origina falla orgánica multisistémica. Los órganos blancos más afectados de inicio, en el caso de cualquier tipo de shock, son el cerebro, el corazón y los riñones. En el cerebro las manifestaciones son claras, hay ansiedad, irritabilidad y luego confusión, estupor y puede llegar a coma. En el caso del corazón hay taquicardia de inicio, compensatoria, como ya hemos mencionado, y luego bradicardia. Al final, ya en extremos, en estadios avanzados, se llega a la bradicardia y al paro cardíaco. En el caso de los riñones, inicialmente hay oliguria y después anuria. En conclusión, el shock está clasificado en 4 grandes tipos: el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock cardiogénico y el shock distributivo. Cualquiera de ellos tiene todas estas etapas. Inicialmente se da la noxa, ¿no? El estímulo negativo, comenzando una primera etapa llamada de pre-shock. Entonces, la etapa de pre-shock, que es esta de acá, o llamada también shock caliente. Luego, cuando se perpetúan las alteraciones del shock, llamamos a esta segunda etapa ya shock instalado. Y finalmente, si no hay un buen manejo, un buen tratamiento, entonces las lesiones quedan, se establecen, produciendo la llamada shock irreversible. El shock irreversible, llamado también refractario, puede llegar a la falla orgánica multisistémica y por ende a la muerte. Entonces, esa es la evolución normal, sin tratamiento, de todas las etapas del shock. En la etapa de pre-shock o shock caliente al inicio, hay algunas alteraciones, digamos. Normalmente en los pacientes jóvenes, en los pacientes sin comorbilidad, aparentemente sanos, se puede dar la compensación orgánica que puede controlar inicialmente, ¿no? La noxa, o sea, la falta de gasto cardíaco. Entonces, los hallazgos en esta primera etapa pueden ser taquicardia, vasoconstricción periférica y un moderado incremento o disminución de la presión arterial. Pero cuando ya se instala el shock, entonces la sintomatología y la signología es mayor, como por ejemplo, aparte de la taquicardia, la disnea, la inquietud, la irritabilidad, la sudoración, la acidosis metabólica, oliguria, piel fría y húmeda. Entonces, esta etapa ya puede corresponder ya con esta signología a un shock hipovolémico con una reducción aproximadamente del 25% del gasto cardíaco. O en el caso de un shock cardiogénico con una caída del índice cardíaco hasta 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. Y en el caso del shock distributivo, dentro del cual el más representativo es el shock séptico, la activación de innumerables mediadores, dando el llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. Se produce el SIRS. Ya cuando pasamos a la siguiente etapa, después del shock instalado,
tenemos el shock refractario, shock irreversible. Es muy difícil sacar a un paciente del shock refractario. En esta fase ya sucede anuria, insuficiencia renal aguda, acidemia, disminuye el gasto cardíaco ostensiblemente y el proceso de alteración metabólica celular puede llevar a alteraciones del sistema nervioso central como agitación, obnubilación y coma. Entonces, es importante que recuerden esto. Este cuadrito les presento para ver cómo, tanto en la etapa precoz como en la etapa tardía, en cualquiera de los tipos de shock, generalmente hay taquicardia. La frecuencia cardíaca está elevada. ¿Qué más? Hay hipotensión. En todos. Entonces, taquicardia y hipotensión, esa asociación es letal. Puede estar hablándonos de un paciente en shock. Y también finalmente la hipoxemia está como común denominador en cualquiera de las etapas de shock. ¿Ok? En cualquiera de los tipos de shock. Lo único que puede variar acá es la presión venosa central, que generalmente está elevada en el shock cardiogénico, está disminuida en el hipovolémico. El débito cardíaco, bueno, el débito cardíaco puede variar, puede estar incrementado en el séptico, ¿no? Y en los demás bajo. Y la resistencia vascular sistémica, que siempre va a estar baja en el shock séptico. El shock llamado también vasodilatado. Entonces, la presentación clínica es de hipotensión, taquicardia, lividez, o sea, pálido, sudoración fría, lo cual hace la hipotensión. También podemos tener en estos pacientes oliguria. Para eso necesitamos monitorear al paciente y colocarle una sonda de Foley, una sonda vesical, para medir su diuresis. Lo normal es la medición de la diuresis horaria. 0.5 mililitros por hora es lo esperado en un riñón normal. Pero cuando esto baja, pues estamos frente a un cuadro que probablemente esté pasando por una de las etapas del shock. Igualmente, como hay falta del aclaramiento del ácido láctico, falta del metabolismo del ácido láctico, entonces este ácido se acumula. Se acumula generalmente en el tejido muscular, en el hígado, en el riñón, produciendo acidez. La acidosis metabólica es una de las alteraciones más serias que presenta un paciente en plena etapa de shock. Entonces, cuando hay acidosis metabólica, se incrementa el metabolismo anaerobio. Ahí se producen y prolifera y se coloniza el organismo de anaerobios. También puede haber alteraciones de la conciencia, como ya hemos mencionado, y otros, como por ejemplo, aparte de la taquicardia, la taquimia, el diestrés respiratorio, signos de vasoconstricción periférica, isquemia miocárdica, hepatitis, etc. Entonces, en conclusión, en las primeras etapas de shock podemos encontrar esta signología. En la etapa de shock instalado ya tenemos alteración de conciencia, palidez, piloerección, falta de relleno capilar alterado y finalmente la diuresis, ¿no? Seguimos. Ahora vamos a ver el shock hipovolémico. El shock hipovolémico puede obedecer a dos causas. A causas de pérdida o a causas, o sea, de hemorragia. Pérdida de fluido o hemorragias. Pérdidas sanguíneas. Lo más frecuentes son las pérdidas sanguíneas. Y entre ellas, la causa más frecuente de sangrado es el trauma. El trauma abdominal, el trauma torácico puede llevar a un paciente a un shock hipovolémico. O también las hemorragias digestivas, alta o baja. Y otras, como por ejemplo fracturas del fémur. La arteria femoral es un vaso de calibre muy respetable que cuando se lesiona
puede sangrar ostensiblemente. Y en cuanto a pérdida de fluidos, podemos tener los pacientes con diarrea crónica, el golpe de calor, y acá está, esto sí lo vemos en cirugía, que son los quemados. Los grandes quemados, sobre todo, son los pacientes que pueden llegar a ser shock hipovolémico. Entonces, la característica en el shock hipovolémico es la disminución del retorno venoso, o sea, de la precarga. Baja el gasto cardíaco. Entonces, la volemia es la característica más importante que se altera en el shock hipovolémico. No la bomba ni tampoco la resistencia vascular sistémica. Recordar que, ¿cómo se llama? En el shock hipovolémico tenemos esta triada, la famosa triada de la muerte, que se caracteriza por hipotermia, coagulopatía, y acidosis metabólica. Esto puede llevar a la muerte al paciente que entre en la sala. También tenemos acá esta clasificación del shock hipovolémico del grado 1 hasta el grado 4, como ven. En el grado 3 se hace mucho más severo el shock porque ya se pierde aproximadamente entre 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos. Y en el grado 4, por supuesto, ya es irreversible, perdiendo más de 2 litros es importante. Entonces, más del 40% del gasto cardíaco. Generalmente cursan con taquicardias, el de grado 3 y grado 4, con hipotensión. Llenado capilar siempre alterado. La frecuencia respiratoria está muy venida a menos, ¿no? O alterada por la frecuencia en incremento. Fíjense, la diuresis urinaria, la diuresis horaria, viene bajando ostensiblemente hasta el grado 4, que puede ser menos de 5 centímetros cúbicos por hora. El estado mental, el sistema nervioso también llega a la letargia y luego al coma, y se impone pues la reposición de fluidos. Generalmente, cuando es grado 3 o grado 4 ya se debe usar bolsas de sangre sanguínea, sangre total. En cambio, en los primeros grados se puede usar cristaloides. Entonces, el shock hipovolémico, pues, generalmente es secundario a una hemorragia, o también puede ser no hemorrágico, ¿no? El shock hipovolémico no hemorrágico generalmente se produce cuando hay pérdida de fluidos. Esa pérdida de fluidos puede ser por terceros espacios. O sea, cuando hay obstrucciones intestinales tipo vólvulo, puede llegar al shock hipovolémico por otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos. Acá tienen ustedes un shock hipovolémico cuando hay una evisceración. Luego también tenemos las pérdidas gastrointestinales, vomitadores o pacientes con diarrea crónica o con portadores de fístulas, alto gastro. En el caso de pérdidas urinarias, como el caso del paciente diabético, también puede haber shock hipovolémico. Y en los quemados, no se olviden, los quemados son pacientes que pueden llegar al shock hipovolémico. Luego tenemos el shock obstructivo, que también tiene dos orígenes, cardíaco y extracardíaco, siendo el extracardíaco el más frecuente. Ahí tenemos a la tromboembolia pulmonar, al neumotórax, al taponamiento cardíaco y otros. En cambio, en el cardíaco vamos a indicar como causa de shock obstructivo a las trombosis, ¿no? O sea, pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca, habiéndole colocado prótesis valvulares o alguna otra prótesis, ¿no? Generalmente son pacientes, los menos pacientes que pueden llegar a la obstrucción. La obstrucción al flujo ventricular puede ser de dos tipos: al ingreso del flujo, llamándose en este caso el shock restrictivo, y al egreso, o sea, a la salida, el shock obstructivo. Generalmente el shock obstructivo son aquellas patologías mecánicas que pueden producir alteración en la perfusión, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, donde vamos a tener que
recordar la tríada de Beck, caracterizado por distensión venosa a nivel del cuello, ingurgitación yugular, se llama esto, ruidos cardíacos apagados y presión venosa central elevada. Otros ejemplos tenemos también de shock obstructivo, el neumotórax, atención, la embolia pulmonar. Ahí tienen imágenes de taponamiento cardíaco, acá. Esta imagen inferior no la he mencionado, pero hay que tomarla en cuenta que la hipertensión abdominal también puede ser una causa de shock obstructivo. El neumotórax, que lo vemos acá, que ya hemos mencionado que son causas de shock obstructivo. Acá tienen un neumotórax masivo, miren, todo el hemitórax derecho está totalmente lleno de aire y acá esta parte nomás es pulmón. Entonces, el patrón en el shock obstructivo es incremento de la presión venosa central, baja el gasto cardíaco y se mantiene normal o incrementa la resistencia sistémica. El shock obstructivo es causado por una falla de bomba, generalmente, debido a diversos factores, tales como el infarto miocárdico agudo, extenso, la falla de la bomba. Por lo tanto, hay una gran disminución de la contractilidad cardíaca o, en su defecto, cuando hay pues prótesis de por medio, que son los menos, ¿no? Luego tenemos el shock cardiogénico que amerita o es tributario exclusivamente de manejo médico. El más frecuente es el IMA, el infarto agudo del miocardio, comprometiendo pues al músculo cardíaco. El infarto ventricular es de los más frecuentes. Tenemos la cardiopatía dilatada también, que son los más frecuentes. En el caso mecánico, el shock cardiogénico obedece a rupturas propias de las cavidades cardíacas, como ruptura del tabique interventricular, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica. Vamos a continuar entonces. A ver. Entonces, en el caso del cardiogénico, pues la disminución de la fuerza ventricular es bastante ostensible, lo cual se puede producir por isquemia, por cardiopatía, por valvulopatías o por depresión del corazón. Entonces, la falla está a nivel de la bomba cardíaca, no se olviden. Seguimos y vamos a ver, este es el infarto agudo. Generalmente se detecta con un electrocardiograma y con la clínica que pueda presentar el paciente, sobre todo dolorosa en el precordio. Es importante monitorear en este tipo de shock la presión arterial media, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Pasamos ahora al shock distributivo, dentro de los cuales, como les dije, el más representativo es el shock séptico. El shock séptico es uno de las entidades que maneja mucho Lujano, porque existe un foco del cual está disparando bacterias, ¿no? Hay que detectarlo lo más antes posible para poder tratarlo y evitar que el paciente continúe o avance en la evolución del shock. También se le llama distributivo al shock anafiláctico, producido generalmente por una sustancia que origina una gran producción de histamina en el organismo, lo cual conduce a alteraciones a nivel del tracto respiratorio alto. También se le denomina shock distributivo al shock neurogénico. Es aquel tipo de shock que en pacientes posoperados de neurocirugía pueden producir el shock neurogénico. Continuamos entonces. En esta imagen, en este cuadrito, ven ustedes la interacción de
el germen o los gérmenes con el organismo, lo cual puede llegar a producir la sepsis o el SIDS. Por ejemplo, cuando hay una pancreatitis, un trauma grave, una quemadura grave, o un paciente sometido a cirugía de larga data, entonces el SIDS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede estar cerca de la sepsis siempre y cuando haya gérmenes al lado. Por eso es necesario que en un paciente de este tipo, cuando va a ser intervenido quirúrgicamente, se realice la quimioprofilaxis. Muchos años no se han puesto de acuerdo en la definición de sepsis. Se vino hablando hace muchos años de lo que es el SIRS, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Pero no quiere decir que esto sea sepsis. La sepsis posteriormente se instala si no es bien tratado el SIRS y puede llegar a sepsis severa y luego a shock séptico. Y del shock séptico a refractario y falla orgánica multisistémica. En esta convención de Atlanta, en el año 2016, se llegó a la definición definitiva de sepsis y de shock séptico. ¿Qué cosa es sepsis? Es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Eso se llama sepsis. Y shock séptico es la disfunción circulatoria, metabólica y celular secundaria del proceso séptico. Es una disfunción más genérica, digamos así, más general. También podemos catalogar shock séptico cuando a la sepsis severa se le añade uno o los dos criterios que tenemos acá. El primero es presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio. Y el segundo es presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio cuando es hipertenso. Requiere dopamina, dice, 5 miligramos por kilo de peso. Bien, entonces acá tenemos las dos características de shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que falla en la triada de shock? En el caso del shock distributivo séptico. Ahí falla la resistencia vascular sistémica. Por eso se le llama shock dilatado, shock vasodilatado. No hay resistencia. Está vencida totalmente la resistencia. Entonces, el poco gasto cardíaco que hay no se abastece para el espacio que le brindan los vasos. Por lo tanto, hay una manifestación de baja del gasto cardíaco. El gasto cardíaco está normal, pero por la gran resistencia vascular sistémica disminuida, hace como que si el gasto cardíaco esté bajo. ¿Ok? Entonces acá tienen el shock vasodilatado, que se da por una pérdida del tono de los vasos sanguíneos, un agrandamiento del compartimento vascular. Ya ven, el compartimento vascular queda muy grande, porque no hay resistencia. El desplazamiento del volumen vascular fuera del corazón y la circulación central. Generalmente el poco volumen que hay se redistribuye entre los órganos más importantes, como es el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces la capacidad del compartimento vascular se expande hasta tal punto que el volumen normal de sangre no alcanza a llenar el aparato circulatorio. Por eso se llama shock vasodilatado. La disminución de la gran disminución, diría yo, de la resistencia vascular se manifiesta como respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, o como anafilaxia, como shock medular y otros. Este es un algoritmo que hay que tomar en cuenta cuando se aplica para un paciente portador de sepsis, saber si está en shock o no. Miren, los factores Quick-SOFA, que son los que se están asociando, es el caso de que si estamos en un paciente séptico, si queremos saber si está en shock, debemos estar en el paciente con compromiso de otros aparatos, aparato respiratorio, sistema nervioso central,
o la presión arterial sistólica. Pero cuando el paciente, aparte de ya establecer que está en shock, se le asocian otras variables quick-SOFA, como presión arterial, FiO2, o también la escala de Glasgow está ya alterada, manifestando alteraciones del sistema nervioso central. La presión arterial está muy venida menos. A pesar de la administración de vasopresores, entonces estamos en la capacidad de establecer ya el shock. No en la primera etapa de shock, sino ya en shock instalado. Otros tipos de shock distributivo, como les había manifestado, el shock neurogénico, el shock anafiláctico, son shock también catalogados como shock distributivo. A ver. Un momentito, por favor, que tengo problemas con el internet. Ya. Acá seguimos, vemos el shock neurogénico. Causas de shock neurogénico: lesión cerebral amplia, la acción de depresores, también es importante tomar en cuenta, la anestesia general fuera de plano anestésico, también puede originar un shock neurogénico, la hipoxia, de mucho tiempo, de evolución, la falta de insulina, ¿no? Cuando hay hiperglicemias, o el shock por trauma vértebro-medular también puede causar shock neurogénico. Normalmente la fisiopatología de este tipo de shock está a nivel sistema nervioso central por un defecto, una alteración del centro vasomotor que se encuentra en el hipotálamo. Un defecto también de la producción de impulsos aferentes que controlan los vasos sanguíneos. Es otro tipo de alteraciones. Tenemos también el shock anafiláctico, que, como ya les dije, origina el ingreso de una sustancia a la sangre, puede originar por desencadena una cascada de histamina. O sea, vierte a la sangre gran dosis de histamina, lo cual puede conllevar a alteraciones, sobre todo a nivel de los vasos pequeños, como gran vasodilatación. También puede traer consecuencias a nivel del sistema respiratorio superior, edema laríngeo, broncoespasmo, ¿no? Angioedema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el shock anafiláctico, que es un shock distributivo. El monitoreo hemodinámico para un shock séptico: la presión arterial media, presión venosa central, presión capilar pulmonar, resistencia vascular y gasto cardíaco. Estos pacientes, como hemos dicho, tienen que ser monitoreados. De todos los tipos de shock, los tres primeros, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, tienen gasto cardíaco bajo, por lo tanto, hipoxemia. Y solamente el shock distributivo, el shock vasodilatado, entre ellos el séptico, el anafiláctico, el neurogénico, el gasto cardíaco está normal, como habíamos mencionado. Lo que está alterado es la permeabilidad, que lleva igualmente, finalmente, a la hipoxemia. Cuando se trata o se sospecha de un paciente en shock, siempre hay que tener en mente el manejo inicial. Por ejemplo, si vemos que es un paciente probable en shock cardiogénico, estamos pensando la causa más frecuente, que es el infarto, inmediatamente acá realizamos la evaluación por el cardiólogo o por el cardiointensivista para poder realizar la angioplastía respectiva. Si estamos pensando en un shock distributivo, el más frecuente es el séptico. Hay que iniciar antibiótico terapia y la cirugía respectiva para erradicar el foco. Si estamos pensando en un shock hipovolémico, también tenemos que pensar que este shock más frecuente se origina por trauma. Entonces la cirugía igualmente tiene que entrar a tallar previa reposición de los fluidos. Y si estamos pensando en un shock obstructivo, lo más frecuente acá es la tromboembolia pulmonar, entonces acá el manejo es estrictamente médico con trombolíticos. Hay que heparinizar al paciente. El objetivo del tratamiento del shock, entonces, es restablecer la perfusión de los órganos y una adecuada oxigenación tisular.
Hay que reevaluar constantemente, o sea, un monitoreo del estado de conciencia. Hay que ver la frecuencia cardíaca y todos los factores de monitoreo antes mencionados. En este orden, lo importante es seguir un orden para el manejo. El primero es la corrección del problema primario. Si el paciente está sangrando, hay que entrar a cirugía para cohibir el sangrado. Entonces, controlar el problema primario. Oxigenar al paciente, darle asistencia ventilatoria. Hay que reponer la volemia. Primeramente, ¿cómo se repone? Viendo la redistribución de los líquidos, viendo el tipo de infusión de que se le va a transfundir al paciente, transportadores, no transportadores de oxígeno, corrección del sistema ácido básico mediante un AGA y el control de electrolitos es importante para ver si estamos ya frente a un paciente en acidosis metabólica o no. Y la utilización de drogas inotrópicas es importante para mantener la presión y la frecuencia controladas, ¿no? Dentro de ellas, las más frecuentes utilizadas son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y otros fármacos que se utilizan como complemento del tratamiento. La asistencia cardíaca es importante cuando sobre todo el paciente está ya en las últimas, hay la RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar tiene que estar siempre presente. Y el soporte nutricional. En caso de cirugía, cuando los pacientes hacen shock séptico, es algo muy importante, un factor importantísimo es el soporte nutricional. La famosa nutrición parenteral total, hay que establecerla desde un inicio y posteriormente la nutrición enteral. Ayuda mucho a salir al paciente del estado de shock. Los objetivos, las primeras 6 horas, ahí tienen, elevar los factores de monitoreo en los siguientes valores: presión venosa, presión arterial media, diuresis horaria, saturación de oxígeno. Todo esto es importante tenerlo siempre monitoreado y mantenerlo en las primeras 6 horas. Entonces acá los factores de monitoreo a tomar en cuenta, ya hemos dicho, son la frecuencia cardíaca, la diuresis, la saturación de oxígeno, el control de la presión arterial media y la presión capilar pulmonar son importantes, para lo cual se utilizan sobre todo en la UCI, el médico intensivista coloca un catéter central a nivel de vena subclavia o de vena yugular interna para colocar este catéter llamado Swan-Ganz y poder llegar hasta la arteria pulmonar y medir la presión capilar pulmonar. Importante parámetro de medición cuando se trata de pacientes chocados. En el caso de la oxigenoterapia, la ayuda de la ventilación para el paciente para evitar la hipoxemia, inicialmente es solamente una oxigenación local. A nivel nasal, ya ustedes saben, se coloca el bigote nasal o en todo caso la máscara de Venturi, que nos puede ayudar desde un inicio, pero en todo caso, si esto no ayuda a compensar la saturación de oxígeno hasta 95%, entonces se procede a la asistencia ventilatoria. Y la asistencia ventilatoria entra a tallar ya no el luciólogo, sino el anestesiólogo. Y en estos casos sí hay la necesidad de intubar al paciente. La intubación endotraqueal u orotraqueal ayuda mucho para colocar al paciente en máquina, o sea, en una ventilación mecánica. Acá hay algunos criterios para llegar a la intubación, como por ejemplo frecuencia respiratoria muy ampliada, muy amplia, hasta 35 ventilaciones por minuto, volumen corriente menor de 5 mililitros por kilo de peso, capacidad total 10, volumen minuto 15 litros por minuto, presión arterial de oxígeno menos de 45 milímetros de mercurio, presión de CO2 mayor de 45 cuando hay acidosis respiratoria. Entonces, son indicaciones, criterios que ayudan a la intubación endotraqueal.
Para la reposición del volumen es importante cosas, la redistribución y la infusión. La redistribución habla de alguna posición en especial que tiene que estar el paciente para redistribuir el poco volumen del gasto cardíaco que se encuentra dentro. Por lo tanto, ayuda mucho la posición de Trendelenburg, que como ustedes saben es en elevación de los miembros inferiores 45 grados y descenso de la cabeza en 15 grados por debajo del plano horizontal. Esta posición llamada de Trendelenburg ayuda a la redistribución del gasto cardíaco que hay hacia los órganos más importantes, como son el cerebro, el corazón y el riñón. Luego, la infusión. En cuanto a la infusión, hay que ver la vía de infusión, que generalmente son vías centrales, no utilizar vías periféricas, salvo que el paciente esté en los primeros estadios del shock, como el shock caliente, pero cuando estamos ya en un shock instalado hay que utilizar vía central. El tipo de líquido a administrar, generalmente los primeros son cristaloides y luego son coloides. Y el volumen a administrar. Aquí tienen los catéteres que se utilizan para la administración, son catéteres gruesos, 16 French, 14 French, y luego la administración de la fluidoterapia, que generalmente son cristaloides. Cristaloide ideal para administrar a un paciente es el lactato Ringer. Luego tenemos la solución fisiológica, el cloruro de sodio, ¿no? A razón, generalmente, la dosis usual es 1 a 2 litros para el adulto, 20 mililitros por kilo de peso en pacientes niños pediátricos. 1 a 2 litros en un día, en 24 horas estamos hablando. La restitución ahí tienen de cristaloides de 300 a 500 centímetros cúbicos y de coloides también en el mismo volumen durante los primeros 30 minutos. La velocidad de infusión debe reducirse si la presión de llenado cardíaco se incrementa o se normaliza. Entonces acá hay que controlar, hay que monitorear al paciente, sobre todo la presión de llenado cardíaco. Si la presión sistólica se normaliza y se estabiliza, entonces hay que disminuir la infusión. Ahí tienen, llevar la presión sistólica hasta 80-90 milímetros de mercurio, lo cual da un buen indicio para poder sacar a este paciente, tan solo con cristaloides. También se pueden usar los coloides, ¿no? Cuando posteriormente se ha estabilizado al paciente, se pueden usar coloides que generalmente son sangre, plasma, etcétera, que pueden ser transportadores de oxígeno o no transportadores de oxígeno. Acá están los cristaloides, entre los cuales el lactato Ringer es el más usado y luego la solución fisiológica. Entre los coloides tenemos el plasma, sangre total, paquetes globulares, etcétera. Y lo vamos a clasificar como no transportadores de oxígeno, los coloides, los cuales tenemos pues en el mercado, muchos. Ahí tenemos la poligelina, muy usado en el servicio de trauma shock de nuestro hospital, y otros, los almidones, etcétera, el dextrano, pero también se puede usar la albúmina. Como ustedes comprenderán, la albúmina es una parte de la sangre, ¿no? El plasma es una parte es un factor, es una fracción de la sangre. Y no podemos estar usando grandes volúmenes de albúmina o de plasma. Entonces, por eso se utiliza la poligelina. No son transportadores de oxígeno. Pero si se trata de reponer coloide transportador de oxígeno, ha perdido sangre, por lo tanto la reposición es sangre. Entonces hay que darle paquete sanguíneo, globular, ¿no? Y otros también. Y acá está la respuesta que podemos obtener rápidamente, ¿no? Cuando la respuesta es rápida, entonces los signos vitales regresan a la normalidad, por lo tanto la pérdida ha sido mínima. Entonces se puede establecer que en el paciente está hemodinámicamente estable. Pero si la respuesta ha sido transitoria, mejora transitoriamente, pero recurre nuevamente, o sea, hay inestabilidad hemodinámica, entonces necesitamos establecer ya definitivamente el catéter central, la diuresis y el monitoreo en general debe estar establecido por un buen tiempo en este paciente, ¿no? Entonces hay la necesidad de
interconsultar a cirugía para ver si este paciente está sangrando por la inestabilidad que presenta y que ubiquen el punto de sangrado para cohibir el sangrado. Y no hay respuesta cuando definitivamente el paciente pues está en shock irreversible, ¿no? Los vasopresores más usados, como ya les había mencionado, son la noradrenalina y la dopamina, que son los más importantes. La adrenalina también, pero tiene efectos secundarios. La dopamina se usa para aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco, aumentando el volumen de bombeo. Por lo tanto, se puede normalizar estos factores cardiovasculares tan solo con dopamina. Es útil sobre todo para mantener la presión sistólica, ¿no? En cambio, la noradrenalina o norepinefrina tiene mayor amplitud. Aparte que aumenta la presión arterial por vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también incrementa el volumen de bombeo. Es más potente que la dopamina. El uso de corticoides está cuestionado, ¿no? Sobre todo en pacientes con shock séptico, ¿no? Sobre todo si se va a usar corticoides, el más indicado es la hidrocortisona endovenosa en adultos para el shock séptico. Es muy cuestionado, en algunos casos no lo utilizan, en otros servicios sí, la hidrocortisona a razón de 300 miligramos al día, ¿no? No usar, dice ahí, en sepsis, pero bueno, algunos estudios ameritan que el corticoide puede sacar al paciente, ¿no? Del estado de shock, prefiero. Y luego tenemos algunas pautas con respecto al shock distributivo. Es importante la administración de líquidos, como dice ahí, cristaloides, todo lo que hemos mencionado, sobre todo cuando tenemos sepsis, ¿no? Sobre todo en el caso de sepsis, hay que saber utilizar los antibióticos. La utilización de antibióticos de amplio espectro es importante y por niveles. Inicialmente podemos iniciar la antibiótico-terapia con una cefalosporina de segunda o de tercera generación asociada siempre a un antibiótico contra anaeróbico. Posteriormente vamos subiendo el nivel ya a levofloxacina, ¿no? Que es un antibiótico de mayor espectro. Luego tenemos también el, el tazobactam, que es otro de los antibióticos muy usados, la piperaciclina, ya antibióticos de mayor espectro y de mayor amplitud. Acá están las dosis a las cuales podemos usar la dopamina y la noradrenalina. Importante cuando se va a usar en pacientes en UCI. Entonces, en el servicio de trauma shock, esto es lo que hay que hacer cuando se sospecha de un paciente en shock. Dosar el lactato para ver si el paciente está en acidosis metabólica, cultivar todos los catéteres y sobre todo las secreciones que pudiera haber después de la cirugía, administración del antibiótico después del cultivo, iniciar endovenoso hasta 30 miligramos los vasopresores, ¿no? El endovenoso, la reposición hídrica del gasto cardíaco y asociado a vasopresores. En este caso, como hemos dicho, la dopamina o la noradrenalina. Ese es el orden en el que hay que realizar el manejo terapéutico inicial del paciente en shock. Cuando se trata de shock obstructivo, sobre todo cuando hay taponamiento o neumotórax, hay la necesidad de la corrección quirúrgica inicial, como ya hemos mencionado. Algunas consideraciones especiales, sobre todo en pacientes de edad avanzada, hay que actuar rápidamente porque estos pacientes entran en shock refractario muy rápido y hay la necesidad de establecer el tipo de shock. En los atletas también es importante hacer la consideración porque estos pacientes son bradicárdicos. La bradicardia muchas veces puede acortinar el cuadro y puede hacernos llevar al desvío y establecer otro tipo de patologías. En los pacientes gestantes también es importante establecer el estado de shock, ya que tenemos dos vidas en juego y hay que
actuar rápidamente también. Y en pacientes que reciben ya tratamiento previo, como por ejemplo beta-adrenérgicos, ¿no? O pacientes sometidos a tratamiento de calcio, importante a tomar en cuenta. Para finalizar, entonces, este pensamiento, el manejo del shock requiere un manejo temprano y agresivo, una intervención terapéutica rápida. Como les he dicho, inmediatamente que establecemos o nos damos cuenta de que hay un tipo de shock, ya inmediatamente debemos poner la corrección terapéutica me refiero, la corrección de la hipoperfusión, ¿no? La magnitud de, minimizar la magnitud del CIRS, de la respuesta inflamatoria sistémica cuando se trata de shock séptico y revertir sobre todo la hipoxia celular, que es importante. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la clase correspondiente a shock. El día que hacemos trauma abdominal vamos a tratar la otra clase correspondiente a heridas. Por eso le he dividido porque es bastante grande, como ven, estos temas a tratar, sobre todo en los pacientes quirúrgicos. Con esto me despido y voy a dar pase al doctor Iberico para que trate su tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, chicos.